un mes que, como sabemos, suele ser utilizado por el feminismo, pues de una manera, pues absolutamente, pues artificial, haciendo que el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, etcétera, se convierta pues en una bandera de un feminismo radical y agresivo. Traigo a colación pues un artículo en el que se nos dan unos datos históricos que muchas veces desconocemos, ¿no? El feminismo radical suele acusar al cristianismo de ser un cómplice del heteropatriarcado que dicen ellos, ¿no? Del machismo, etcétera, etcétera. Y la verdad es que la manipulación de la historia es clave a la hora de difundir las ideologías. Entonces, por eso me parece muy interesante que seamos conocedores hasta qué punto el cristianismo se ha extendido en el mundo por una clave, por la clave de la mujer. La mujer ha sido clave en la extensión del cristianismo. El cristianismo ha sido, y es, por cierto, una religión principalmente de mujeres, o sea, en la que la mujer, la esposa, ha tenido una presencia predominante. A ver, voy a intentar explicarme, ¿no? ¿Por qué una pequeña minoría religiosa de uno de los extremos del Oriente del Imperio Romano terminó convirtiéndose, ¿no?, en la fuerza más influyente de todo el Imperio Romano? A ver, ¿cómo es posible que una pequeña religión que había nacido allí, pues en Palestina, llegase a ser la religión del Imperio cristiano? ¿Qué éxito, cómo se explica ese éxito tan grande, tan grande que finalmente llega por la conversión de Constantino y tal y cual? Pero claro, cuando Constantino se convirtió, ya la mayoría del imperio ya era cristiano, la mayoría de sus habitantes. ¿Cómo pudieron tener tanto éxito? ¿Qué factor explica eso? Me refiero desde el punto de vista sociológico, no un factor sobrenatural, sino sociológico, ¿no? Pues sin duda alguna, fue la mujer, al igual que cuando decimos ahora, ¿no?, pues que el cristianismo se ha introducido en la India, pues primeramente a través de la casta de los parias, que la casta de los parias, claro, ven en el cristianismo pues una esperanza, porque claro, están condenados desde esa visión hinduista en la que cada uno tiene que resignarse en esta vida a formar parte de la casta que le ha tocado, para que así en la siguiente vida se reencarne en una casta superior, y en esa estructura alienante del hinduismo, claro, pues cuál es el estrato social de los que mayoritariamente se han convertido al cristianismo en la India. Pues los parias, obviamente, que ven en el cristianismo una esperanza que les dan la igual dignidad, y no creyendo en la reencarnación, sino hay una vida y después viene la vida eterna, ¿no? Bueno, igual que eso ha ocurrido en la India, y ocurre en este momento, en aquel momento ocurrió algo similar con respecto a la mujer, porque el derecho romano había sido desarrollado para privilegiar a los varones y a los hombres libres, no a los esclavos, ¿no? Desprotegiendo a los que no eran romanos, a los esclavos y a las mujeres, a quienes se consideraba ciudadanos de segunda categoría. Existía también en el Imperio Romano un culto a la violencia y a la guerra, que creaba un imaginario de desprecio hacia la debilidad, y la mujer también era débil. Y entonces, además, los bebés recién nacidos, si eran niñas, solían ser asesinadas. El infanticidio era común en el mundo grecorromano. Era común. Por ejemplo, Séneca, el primer siglo, ¿no?, el famoso filósofo orador, ¿no?, él contemplaba el derecho a ahogar a los niños en un balde de agua en el momento del nacimiento, le parecía algo razonable. Eso lo decía Séneca.
Y Tácito, ya entre el siglo I y el II, censuró como una práctica siniestra y perturbadora que los judíos pretendiesen condenar el hecho de matar a un hijo no deseado. Decía, el que condene eso, fíjate, es exactamente lo mismo que hoy en día, el que condene ese derecho que yo tengo a matar a mi hijo no deseado es, vamos, entonces condenaban a los judíos porque los judíos decían que eso era una barbaridad. Bueno, Platón, Aristóteles, hablan pues en su escrito de la República, en su escrito de Política, como que el infanticidio es una de las medidas institucionales que el Estado debe de amparar. Eso era lo que había allí. Y bueno, pues incluso fijaros, se conservan cartas impresionantes, ¿no? Como una de Hilarión que escribe a su esposa y le dice: sabes que estoy aquí en Alejandría, no te preocupes, si todos regresan yo me quedo en Alejandría, te ruego que cuides de nuestro hijo y tan pronto como me paguen te haré llegar el dinero. Si da salud, consérvalo si es varón, si es hembra, deséchala. Me has escrito que no te olvide, ¿cómo te voy a olvidar? Te suplico que tal. Ala, pues ya está. Ahí tienes el marido que le dice a su mujer, si es varón, consérvalo, si es niña, ahógala en el balde. Es lo que había, ¿no? Tenemos muchas evidencias de esto que estamos diciendo. Incluso ha habido excavaciones realizadas en ciudades romanas, en el entorno del Mediterráneo, en las que se han descubierto pues restos óseos de bebés, casi todos, ¿no? O sea, neonatos, casi todos, al 100%, de sexo femenino. Y de hecho, hay que decir que demográficamente, en la ciudad de Roma, había una desproporción inmensa, 131 varones por 100 mujeres y 140 por 100 pues en el resto del Imperio Romano. Bueno, es decir, que era costumbre extendida que las familias solo tuviesen una hija, o sea, de sexo femenino. Si tenían otra segunda hija ya la mataban, acababan con ella. A esto añádase que las mujeres eran obligadas a casarse aun siendo niñas, en muchos casos si tan siquiera haber alcanzado la pubertad. Esto incluso en las mujeres pertenecientes a las clases altas, ¿no? Y es cierto que el derecho romano consideraba que la edad apropiada para que la mujer se casase era de 12 años, pero ni siquiera esa barrera se respetaba. De hecho, una niña podía ser obligada a casarse antes, aunque solo se le consideraba esposa legal cuando cumpliese los 12 años, pero ya antes la habían entregado en matrimonio, ¿no? Los escritores griegos no podían concebir a sus esposas como iguales, ¿no? Ellos les referían su obediencia, o sea, la obligación que tenían de obediencia absoluta a su marido, ¿no? Bueno, y todo esto, pues tenía un gran contraste, el gran contraste entre la sociedad romana y el cristianismo, que hacía que se atrayese naturalmente a las mujeres hacia el cristianismo, porque el cristianismo les ofrecía igualdad y dignidad, no igualitarismo, no, una igual dignidad, que es otra cosa, ¿no? De entrada, el cristianismo condenaba el infanticidio de niñas, claro, sobre todo porque los niños nunca se mataban. El cristianismo subrayaba el trato debido de la vida conyugal, que era muy distinto al de la sociedad romana. Se condenaba el divorcio, el incesto, la infidelidad matrimonial y la poligamia. La infidelidad tanto del hombre como de la mujer era vista con la misma gravedad. Claro, eso era una gran novedad para la mujer. Por lo tanto, las mujeres creían que en el cristianismo, ¿no? O se convertían antes de casarse, o lo hacían a escondidas, pero era la religión que les dignificaba, que les dignifica, ¿no? Esta es la explicación de por qué el Imperio Romano se hizo cristiano. Se hizo cristiano a través de las mujeres. Una mujer
pagana tenía 3 veces más de posibilidades que una cristiana de contraer matrimonio antes de los 13 años. El 44% de las mujeres paganas ya estaban casadas con 14 años y frente al 20% de las cristianas. De hecho, el 48% de las mujeres cristianas eran solteras todavía con 18 años. O sea, eso cambiaba. Ellas les atraía el cristianismo porque veían que las cristianas podían casarse por enamoramiento y no porque fuesen entregadas, y a una edad en la que ya podían ser mujeres verdaderamente. Y no solo eso, sino que las mujeres que enviudaban dentro del Imperio Romano también soportaban una gran presión social y legal. El Imperio Romano a las viudas les obligaba a casarse de nuevo sí o sí. Si pasados 2 años de ser viudas no se habían vuelto a casar, se les imponía una sanción legal. Una sanción legal. Tenían que casi volver a ser entregadas como esclavas a alguien, ¿no? Bueno, como esclavas o como esposa segunda o lo que fuere. Sin embargo, dentro del cristianismo, las viudas eran tratadas con plena dignidad e incluso se llegó a organizar un importante sistema de ayuda social para apoyar a las viudas, que fue absolutamente pionero en su época, ¿no? Como lo vemos en algunas cartas del Nuevo Testamento, donde dice asistid a las viudas, ¿eh? Los diáconos asistían a las viudas, ¿no? Esta es la razón de la extensión del cristianismo, la dignificación de la mujer. El cristianismo, mucho antes de convertirse en la religión oficial del imperio, se volvió muy popular entre las mujeres. Y de hecho el número de fieles de sexo femenino superaba con mucho al de los varones. Alguno estará diciendo, como hoy, como pasa hoy también, pues eso, pues ya está. Y esto en una sociedad donde la proporción demográfica había muchos más hombres que mujeres en aquel tiempo, por lo que hemos explicado. Había una desproporción tremenda y, sin embargo, las mujeres eran mucho más numerosas que los hombres en las primeras comunidades cristianas. Por ejemplo, fijaros, no estamos hablando aquí de memoria. En un inventario de una propiedad confiscada a una iglesia de la ciudad africana de Cirta, durante una persecución en el año 303, o sea, todavía antes de la conversión de Constantino, se hallaron en esa confiscación, porque era un momento de persecución, se hallaron 16 túnicas de hombres frente a 82 de mujeres. O sea que en aquella comunidad que había sido descubierta y no sabemos si los mataron o les encarcelaron, ¿no?, por ser cristianos, pero había 16 hombres y 82 mujeres. Fijaros qué proporción. El cristianismo le daba dignidad a la mujer. También que a la hora de exigir a los varones que adoptasen patronos en los que tenían iguales compromisos, como el de la fidelidad conyugal, el respeto, el amor, etcétera, ¿no? Es decir, que el cristianismo no solo tuvo un enorme éxito entre las mujeres, sino que fue gracias a ellas que terminó penetrando los estratos superiores de la sociedad y terminó haciendo que el Imperio Romano se hiciese cristiano. A la altura del siglo IV, cuando el cristianismo estaba a las puertas de convertirse en la religión del imperio, fundamentalmente aquella increíble extensión de aquella aparente secta que venía de Palestina, que había terminado por ser, ¿no?, la religión del Imperio Romano, resultó que la religión, entre comillas, de las mujeres, la que dignificaba a la mujer, acabó siendo la que conquistó el corazón de toda la familia, porque todos somos conscientes, ¿no?, hasta qué punto también la esposa y la madre es corazón de una familia. Por eso que paternidad y maternidad, lejos de ser, ¿no?, pues
de ser dos conceptos que estén en una pugna dialéctica, están llamados a fundirse en la esponsalidad. En la esponsalidad. Bueno, la verdad es que esta pequeña lectura histórica yo creo que es importante, ¿no? Para que despertemos de la manipulación continua de la que estamos siendo objeto.